Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Continuamos hablando del plan de los Anunnaki para crear el terrestre, el trabajador primitivo. Terminaba la parte anterior diciendo que cuando fue creada la humanidad, no sabían comer el pan, no sabían vestirse, comían plantas con la boca, como las ovejas, bebían agua de las zanjas. Entonces está hablando ahí de un ser que fue creado, manipulado genéticamente, creado por ellos, pero que está como en una etapa salvaje, ¿no? Comparable a la de los animales, con cierto tipo de racionalidad, pero aún como en una etapa animal, ¿eh? No sabe tomar agua con la boca, sino que no, comían plantas con la boca, ¿ves? Como los animales, como las ovejas, bebían agua de las zanjas, ¿eh? No hay distinción con los animales, no sabían comer el pan, no sabían hacer nada de eso, entonces comían de lo que daba la naturaleza, no sabían vestirse, entonces era un ser creado pero como un poco en una etapa muy animal, ya no estaba civilizado. Sin embargo, ¿por cuánto tiempo más se les podía pedir u obligar a las jóvenes Anunnaki que hicieran el papel de diosas del nacimiento? Porque recuerden que en la lectura anterior el plan fue entonces, se injertaba un óvulo fecundado por un macho Anunnaki en una femia de esas terrestres que fueron creadas y se colocaba en el vientre de una Anunnaki. Se ofrecieron varias, 14. Entonces en 7 se les introdujo el óvulo para que produjeran 7 hembras y en otros 7 mujeres de esas se les colocó óvulo para que produjeran varones. Entonces ese era el proceso de poder ampliar esa cantidad de terrestres que Enki mismo vio que no iba a dar resultado, porque por cuánto tiempo iban a estar esas mujeres prestando su vientre para hacer ese trabajo. ¿Por qué se hacía eso? Porque el ser que se creó era un híbrido, mezcla del ADN de un Anunnaki con un ADN de una terrestre, un ser terrestre que existía aquí. Entonces híbrido, como las mulas, le decía yo, como las mulas que no se reproducen porque son fruto de dos razas distintas, el burro y la yegua, o el caballo y la burra. Entonces un ser híbrido, por eso era que tenían que hacer esas mujeres Anunnaki ese papel de como de barriga de alquiler. Por eso dice el texto de Zecharia Sitchin: sin embargo, ¿por cuánto tiempo más se les podía pedir u obligar a las jóvenes Anunnaki que hicieran el papel de diosas del nacimiento? Diosa porque son Anunnaki, ¿no? Estos relatos son muy posteriores y ya se le llama, el terrestre le llama de dioses. Diosas del nacimiento, sin saberlo, Enlil y con la complicidad de Sutbe, todo fue un trabajo escondidas de Enlil, porque Enlil, siendo comandante en jefe, se oponía a este tipo de experimentos genéticos. Sin saberlo Enlil y con la complicidad de Sut, que es la media hermana de Enlil y de Enki, que ayudó a Enki en el laboratorio junto con un hijo de Enki, el llamado Tot en Egipto, que es el Ingicida en textos sumerios. Ellos 3 fue que se dedicaron a ese trabajo de manipulación genética para crear ese nuevo ser, y todo escondido del comandante en jefe que era Enlil, que se oponía a ese proyecto. Sin saberlo Enlil y con la complicidad de Sut, Enki se las ingenió para darle a la nueva criatura otra vuelta de tuerca. Recuérdense que esa criatura no sabía comer el pan, o sea, no sabía hacer nada para comer, no sabían vestirse, no tenían sentido de la desnudez ni de nada, comían plantas con la boca como las ovejas y bebían agua de la zanja, o sea, un ser un poco animal, no tenía mínimo de civilización, no tenía. Entonces Enki se las ingenia para dar un paso más. Dice, Enki se las ingenió para darle a la nueva criatura
o al nuevo ser híbrido otra vuelta de tuerca: otorgar a los seres híbridos incapaces de procrear, como todos los híbridos, la capacidad de tener descendencia. O sea, como se dice en la Biblia, el conocimiento sexual para tener hijos. Ustedes comieron, no coman del árbol del conocimiento, les prohibió Yahvé, que es en Lil, allá en lo que la Biblia dice el Edén, el paraíso, pero es la región del Edén, en Mesopotamia, donde estaba la residencia de Enlil. Que recuerden que cómo llegaron esos seres terrestres ahí. Eran como medio animalados, solo servían para trabajar sin descanso. Recuérdense que él fue y los secuestró allá en África, donde estaban introducidos en las minas profundas sacando el oro. Y fue y los secuestró y los trajo aquí al Edén, a la región del Edén, el Edén, que es toda esa Mesopotamia, para que hicieran todo tipo de trabajo, en las casas, trabajo del hogar, trabajo, cualquier tipo de trabajo se lo dejaron a estos seres. Así entraron allá en el Edén, en la zona de Enlil. Dice entonces, Enlil le prohibió el no coman del árbol del conocimiento, del árbol del bien y del mal, del árbol de la sabiduría. O sea, eso es una imagen para decir que Enlil se oponía a que esas personas se les civilizara, sino que se les mantuviera así salvaje, porque era así que se quería, para que hicieran todo tipo de trabajo sin quejarse. Y híbridos también, para que no se reprodujeran en cantidad. Así se les controlaba más fácil, porque si crecían por miles, entonces iba a ser más difícil. Es el plan de Enlil, ¿no? Limitar y controlar toda esa producción de esos seres. Entonces dice que Enki dio un paso más con este ser, hacer que procreara, tener descendencia, el conocimiento, entre paréntesis con mayúsculas, que es lo que habla que la Biblia, ¿no? Comieron del árbol del conocimiento. El conocimiento sexual para tener hijos. El acontecimiento refleja sus ecos en el relato bíblico de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y aunque el texto original sumerio, el texto original es sumerio, ese que está en la Biblia que habla el relato de Eva y Adán en el jardín del Edén, es una copia del relato sumerio miles de años más antiguo. Entonces, por eso el relato sumerio tiene mucho más detalles que ese que está en la Biblia. Pues lo de la Biblia son textos muy, muy recientes, tomados de textos sumerios, mesopotámicos. Dice, el acontecimiento refleja sus ecos en el relato bíblico de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y aunque el texto original sumerio, varias del relato no se ha encontrado todavía, sí que se han descubierto varias representaciones sumerias del hecho. En ellas, recuérdense que este material lo escribe Zecharia Sitchin y después escribe otro donde ya los textos antiguos del relato de la creación de Adán y Eva ya fueron descubiertos en tablillas antiguas. Aquí él dice que todavía no había sido descubierto. Dice, el relato no se ha encontrado todavía, el texto original sumerio del relato no se ha encontrado todavía, sí que se han descubierto varias representaciones sumerias del hecho. En ellas se muestran varios diferentes aspectos del relato: el árbol de la vida, el ofrecimiento de la fruta prohibida, el enfrentamiento que tuvo lugar a continuación entre el Señor Dios y la llamada serpiente. ¿Quiénes son esos dos? Enlil, que es el Señor, el comandante en jefe, que las religiones monoteístas, católicas, judías, han querido convertir en Yahvé, en un solo. Entonces es pura manipulación. Entonces Yahvé aquí representa a Enlil, y la serpiente, que era el símbolo de Enki, el símbolo de la serpiente. Entonces la iglesia lo manipula todo y moraliza, ¿no? Y le presenta a la gente como que incluso lo demoniza a Enki, a su grupo, ¿no? Como que ese es el demonio, ese es Satanás, ese es el diablo, la serpiente, todo pura manipulación, y por ahí viene el miedo para controlar a las personas. Dice,
En estas representaciones sumerias se muestran diferentes aspectos del relato. El árbol de la vida, el ofrecimiento de la fruta prohibida, que mucha gente, ya no se sabe de dónde ha salido eso, si fue de la misma iglesia, las religiones, quién fue que inventó ese disparate, que fue una manzana. No hay mención de manzana en el texto bíblico, nada, absolutamente nada, porque no se trataba de fruta. Es una imagen, el árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal, el árbol de la sabiduría, son conocimientos que Enlil no quería que se le dieran al terrestre. Déjenlo salvaje, que solo trabaje como un animal hasta que se derriengue y muera. Nada de conocimiento que le pueda ayudar a superar esa etapa en la que él está. A eso se refiere. No es nada de fruta ni de árbol en concreto. Entonces, esas representaciones ya presentan el árbol, las frutas, la llamada fruta prohibida, que son esos conocimientos que ya mencioné. El enfrentamiento que tuvo lugar a continuación entre el Señor Dios y la serpiente, que el Señor dice que el Señor Dios en la Biblia las condena, te voy a condenar a que vivas arrastrada. Pues siempre fueron así las serpientes, no le está condenando a nada nuevo. Y las serpientes no hablan, nunca han hablado. Entonces ya ven cómo es una imagen, ¿no? Porque la serpiente habla con Eva. Entonces las serpientes nunca hablaron. Entonces son imágenes. Dice el enfrentamiento que tuvo lugar a continuación entre el Señor Dios y la serpiente, o sea, entre Enlil y Enki. Enlil se molestó. Sin embargo, en otras representaciones se ve a Eva con una prenda que le tapa el bajo vientre, mientras Adán sigue aún desnudo. Otro detalle que aparece en la Biblia, aunque todas estas, otro detalle que aparece en la Biblia, entonces aquí está, ¿no? Aquí está, se está refiriendo a esta imagen, ¿no? Aquí que aparece Adán, todavía está desnudo. Aquí está Enki, la serpiente, que fue preso, ven, está atado de pies y manos, está preso. Aquí está el árbol de la vida, está Adán desnudo y la mujer con una falda todavía. Eso es lo que está, a esa imagen se refiere el texto de Zecharia Sitchin. Aunque todas estas antiguas representaciones están protagonizadas por el dios serpiente, que es Enki, la ilustración que se reproduce aquí es de particular interés por cuanto aparece escrito en sumerio arcaico el nombre epíteto del dios que está preso de manos y pies, amordazado de manos y pies, y se expresa con una flecha que tiene encima como una estrella. Es este símbolo aquí. ¿Sí? Aquí está el Dios y el símbolo de él es aquí, esa flecha con una estrella encima. ¿Ven? Y una punta como una flecha y él aquí está amarrado. Y aquí está el símbolo de él, fíjense, la serpiente, es Enki. ¿Están viendo? La serpiente aquí atrás. Y sigue Zecharia Sitchin explicando este símbolo. En sumerio arcaico está escrito el nombre epíteto del dios. El nombre epíteto, ¿cómo se le decía a la serpiente? La estrella, en el inicio de la flecha, la estrella significa Dios. Y el símbolo triangular se lee Bur, Buru, Busur o Busur. Bur, Buru o Busur, con lo que el nombre epíteto está escrito en sumerio arcaico, con lo que el nombre epíteto viene a significar Dios que resuelve secretos. Ese era el título que se le daba a Enki, el que resuelve secretos. Un tipo que desde que estaba en Nibiru era inteligentísimo, científico, y si se le puso ese nombre, Ea o Nudimut, el que resuelve secretos. Dios de las profundas minas, y variaciones diversas en esta línea.
La Biblia en el original hebreo, no esas copias que tenemos por acá, es un desastre. La Biblia en el original hebreo llama al Dios que tentó a Eva Nashash y se suele traducir por serpiente, pero literalmente significa el que resuelve secretos. Está hablando Zecharia Sitchin, que estudió el hebreo antiguo, el hebreo arcaico, ¿no? Entonces él sabe lo que está explicando aquí. El Dios que resuelve secretos y el que conoce los metales, paralelos exactos del nombre del Dios de la representación sumeria. Una representación que también resulta de interés porque muestra al dios serpiente atado de manos y pies, dando a entender que Enki fue arrestado después de su no autorizada acción. Le modificó la genética a Adán y Eva y le introdujo el gen de la procreación, 2 genes, para que procrearan y se reprodujeran ellos mismos. Y así quitarle el trabajo a aquellas mujeres Anunnaki que tenían que estar prestando su vientre constantemente. Así van a pasar miles de años dando a luz a terrestres y no iban a conseguir lo que necesitaban. Entonces que se reproduzcan ellos mismos. Al cambiarle esa genética, ellos adquieren un conocimiento que Enlil no quería, ¿no? Tomaron del árbol del conocimiento, la fruta, el fruto del conocimiento, la sabiduría. Ya saben, tienen el conocimiento de su sexualidad humana, de que pueden reproducirse. Saben cuándo andan desnudos y cuándo no. Recuerden que antes andaban como bestias, y comían como las ovejas. Este es el paso que se cuestiona ahí en ese relato del Génesis. Esa es Enki. Entonces, si uno es objetivo en estos textos y fiel al texto original, uno tiene que darse cuenta que no es como lo han dicho las religiones, nos han manipulado. Las serpientes es el positivo. El negativo es Yahvé. La serpiente es el que ayuda al terrestre, es Enki, dándole el conocimiento, la sabiduría. Y Enki le explica también la malicia de Enlil, los planes de Enlil, hasta cierto punto se los explica Adán y Eva. Fíjense lo que pasa cuando Eva Enki como serpiente le dice a Eva que coman de la fruta y ellos le responden es que Yahvé mandó que no comieran de ese árbol que está en el centro del jardín. El conocimiento, de la sabiduría, de la vida, o sea, el ciclo vital de los Anunnaki, larguísimo, extenso. Y Enki le dice, no, pero no es así. La serpiente explicándole a Adán y Eva la malicia, el engaño que están, en que lo tiene ese tal Yahvé que es Enlil. Dice, la serpiente le dice a Eva, no, pero no es así, no van a morir. Y realmente no comieron y no murieron. O sea, la serpiente tenía razón. Lo que pasa es que Yahvé no quiere que ustedes sean como él, que sepan, que tengan conocimiento, que avancen, que sean civilizados. Eso es la cuestión. Entonces nos han presentado a la serpiente como que es el malo, es Satanás, el diablo, el que tienta. Es todo lo contrario. La serpiente es el benefactor de la humanidad, el que le da el conocimiento y le explica, no mueren. Y los hechos muestran que la serpiente es el que está diciendo la verdad y Yahvé es el que está mintiendo. Si comen de ese árbol aquí, de esa fruta, morirán. Mentira, no comieron y no murieron. Entonces fue como le explicó la serpiente. Ustedes ven cómo uno va leyendo y entendiendo mejor el engaño de las religiones en la mente de millones de personas, ¿no? Que la serpiente es Satanás, que es el diablo, que tienta y que el mal entró al mundo por la mujer que aceptó lo que le dijo la serpiente. Ven todas esas estupideces que han nacido de una mentalidad machista para oprimir a la mujer. Usted es la culpada porque usted fue la que comió de la fruta. ¿Ves cuántas estupideces se han inventado en esa mentalidad judía machista, católica machista en extremo, para oprimir, a mantener a la mujer oprimida, que no acceda al conocimiento, a la sabiduría? Esas iglesias, esas religiones son los nuevos Enlil, que no quieren que la mujer se levante, estudie, progrese. Esas son las culturas que nos han metido en las cabezas, señores. Ustedes no se dan cuenta.
Hasta hace poco y en muchos países todavía a las mujeres se les tiene como un ser inferior, que no debe de estudiar, solamente tiene que aprender a lavar, a trapear, a limpiar el piso, a lavar la ropa, a atender a los niños y más nada. Que se quede burra en la casa. Mientras más burra, mejor. Si son muy inteligentes, ya es un problema para muchos hombres. Que piensan, tienen el conocimiento, ¿no? Y en la cultura de los islamitas es peor. Vamos a buscar el caso de Afganistán. Ninguna niña en la escuela. O sea, la inutilizan desde pequeña. ¿Por qué? ¿En base a qué? En base a la religión que tienen. Esos son los nuevos seguidores de Enlil. No darle el conocimiento a la mujer y culparle a ella por cuando hay una desviación sexual del hombre. Ella es la más culpada. Los latigazos van más encima de la espalda de ella. La muerte va encima de la espalda de ella. En nuestro sistema judicial también se muestra el desastre, ¿no? Cuando un hombre mata a una mujer, mata a tres y otro mata a otra y mata a otra y se extiende ese negocio de estar matando mujeres. Y no hay tanto escándalo. Una mujer se revela y mata al que la quería estuprar, ya es un problema. 30 años de cárcel, 20 años, 15 años. Y para salir es un problemón. Todo está todavía con esa desgracia de la mentalidad de Enlil, ¿no? La mentalidad de Enlil pasó a las religiones. El control de la mujer. ¿Y qué se hacía en la Edad Media, en la Iglesia Católica, promoviendo esas cosas? Y en muchas culturas africanas, ¿no? Cortarle el clítoris a la mujer desde niña. Y hasta coserle la vagina en muchas regiones de África. Para que no sintiera el placer y para que no tuviera relaciones fuera de lo que le mandaban los varones. Y le desgraciaron la vida y la salud a miles de niños. Todavía en África hay lugares donde hacen eso. Ven, todo eso viene permeado. ¿Por qué? Por la religión. ¿Cómo es posible que usted se deje engañar cuando alguien dice, no, de religión no se habla? ¿Cómo que no se habla? Eso no es una cuestión humana. Como decía el filósofo romano, Tácito, ¿no? Era que decía, nada humano me es ajeno. Hay que tocar todo lo que es humano, porque si no nos manipulan. Claro que hay que hablar de religión. No es lo que está influenciando millones de cabezas, que ha producido millones de muertos a través de la historia y sigue produciendo miles de muertos violentamente. Entonces hay que hablar de eso, señores. Eso es serio. Y todo tiene su origen acá. Y sigue diciendo entonces la lectura de Zecharia Sitchin. Una representación que también, hablando de esta representación que le mostré, de esta imagen, donde está Enki amarrado y al lado, detrás de él está el símbolo de la serpiente, diciéndonos claramente que ese es el Enki, la serpiente, porque ese era su símbolo. No era nada negativo, simplemente que era su símbolo, la serpiente y el agua. Como el símbolo de otro podía ser una estrella. No es nada negativo. La negatividad se la introdujo, se introdujeron los enemigos de él que escribieron textos y después eso siguió a través de las religiones. Igual pasa con el libro de Enoch, que habla de los ángeles caídos, que no quisieron incluir en la Biblia y lo llamaron, eso es un libro apócrifo, como que es mentira o no sirve. Habla de los ángeles caídos, los demonios que cayeron. No es nada de eso, son los Anunnaki que bajaron desde Marte a casarse con mujeres terrestres, porque no querían dejarlos casar. Los que estaban aquí se casaban con terrestres, y ellos allá en Marte pasando trabajo y sin mujer, y decidieron bajar 22 de ellos, 200 de ellos, que son los llamados ángeles caídos en el libro de Enoch. Como si fueran, como que fue un pecado, como que son demonios, ven. La demonización del contrario a través de la historia viene de los Anunnaki. Dice, una representación que también resulta de interés porque muestra al dios serpiente atado de manos y pies, dando a entender que Enki fue arrestado después de su no autorizada acción.
porque Enlil era el comandante en jefe y todo se estaba haciendo a sus espaldas, y él había prohibido eso. Nada de conocimiento de civilización a ese ser, que siga salvaje. Es como, Enlil es como una persona que tiene ese complejo de superioridad de raza, que pasó a la humanidad también. La superioridad de raza. Nosotros somos superiores a ese animal. Que siga así, animal, como él es. Nosotros somos superiores. Él no puede ser igual que nosotros. De ninguna manera él acepta eso. La mentalidad supremacista viene de ellos, ¿ve? Viene de los Anunnaki. Por eso se le da rabia cuando Adán y Eva comen del fruto, o sea, adquieren un conocimiento que él no quería que tuvieran. Sigan animales. Mientras más burros son, mejor los controlamos. Es lo mismo que se hace hoy en la política, ¿no? Mientras menos educación le demos a la gente, las escuelas públicas sean un desastre, no importa. Así la gente aprende menos, son más burros y lo controlamos mejor para seguir gobernándolos. Con cualquier saco de arroz o un poquito de frijol le damos y votan por nosotros, que son burros. Entonces, no le demos educación, robémonos el dinero de educación y de la salud para que sigan así. Así lo controlamos mejor. En la misma política de Enlil con los terrestres. Déjenlos brutos que así los controlamos más. Dice, enfurecido, Enlil ordenó la expulsión de el Adán. ¿Ve? Primero lo llevó, que lo secuestró allá en las minas, lo llevó a Ledín para que sirviera en todo tipo de actividad ya, que hiciera él todo, y que los Anunnaki en el Ledín o Mesopotamia se dedicaran a vagar, vago, porque aquel terrestre lo hacía todo. Lo llevó allá, y ahora cuando adquieren el conocimiento, con la ayuda de Enki, entonces los expulsa de nuevo. Váyanse otra vez al África donde ustedes estaban. Lo envía de vuelta allá. Eso es lo que está sucediendo en el jardín de Ledín, que es Mesopotamia. Y lo expulsó a todos de Ledín. Enfurecido, Enlil ordenó la expulsión de el Adán, que son esas personas, y ya Enki les ayudará un paso más. Tienen conocimiento, pueden procrear entre ellos. ¿Sí? Son etapas que no, son cosas que no pasan en 2, 3, 4 meses, ¿no? Son tiempo largo para que eso suceda. Enfurecido, Enlil ordenó la expulsión del Adán, el terrestre, o sea, el Homo sapiens, del Edín, la morada donde vivían los Anunnaki, la morada de los justos. Una vez liberado de los asentamientos de los Anunnaki, el hombre comenzó a vagar por la tierra, o sea, no solamente, no fue llevado completamente allá a África de nuevo, no. Muchos fueron expulsos de esa región y se expandieron por todo ese territorio y lejos de ese territorio de Mesopotamia y llegaron a vagar, dice, por la tierra, o sea, se expandió la humanidad por diferentes lugares. O sea que no todos fueron enviados otra vez a las minas. Lo expulsaron de la región, entonces ellos se expandieron por otros lugares del planeta. Por eso dice aquí, el hombre comenzó a vagar por la tierra, tierra con mayúsculas, o sea, por el planeta, se expandió toda la región y todo. Y Adán conoció, ¿y qué pasó entonces después de esa manipulación genética que les ayudó a concebir, a tener conciencia de lo que son, de su sexualidad, a taparse las partes íntimas, ¿no? No andar ya como aquel salvaje comiendo hierba y bebiendo agua como una oveja, no. Entonces dice, y Adán conoció a Eva, su mujer. ¿Qué significa? Que tuvo relaciones sexuales con ella. Y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dio a luz de nuevo a su hermano Abel. Los dioses ya no estarían solos en la tierra porque la humanidad entonces ya con cierto grado de civilización ya comenzó a expandirse por diferentes lugares de la tierra. Porque ya se puede reproducir por ellos mismos. No necesitan la barriga de las mujeres Anunnaki para reproducirse. Entonces los dioses ya no estarían solos en la tierra, dice el texto antiguo. No se imaginaban entonces los Anunnaki el papel que el trabajador primitivo jugaría en sus guerras. Ese que fue expulso por ellos de ahí,
porque adquirió más conocimiento, después iba a ser llamado de nuevo para enseñarle a guerrear a favor de ellos. ¿Ven? Seguimos la lectura entonces, desde que esta parte, aquí termina esa parte de la creación, y sigue diciendo entonces en esta parte, Zecharia Sitchin, la aparición de la humanidad. Desde que George Smith encontrara y diera cuenta en 1876, un texto llamado El relato caldeo del Génesis. Desde que ese hombre encontrara y diera cuenta en 1876 de los detallados relatos mesopotámicos de la creación, de esos europeos que fueron a esa región Medio Oriente a excavar, a coger tablillas y llevárselas a sus museos de Europa por miles, a eso que se está refiriendo. George Smith era uno de esos, ¿no? Desde que él encontrara y diera cuenta en 1876 de los detallados relatos mesopotámicos en esa región de la creación, y un tal L.W. King escribiera las 7 tablillas de la creación, tanto los expertos, o sea, S. Smith y otros que siguen, que iban allá a Mesopotamia a investigar, a veces pago por algún rico ahí en Europa para que le trajera esas tablillas a él, le diera los relatos a él. Y ese monte de llamados antropólogos y no sé qué, y expertos que fueron desde Europa a Mesopotamia a excavar ciudades antiguas, pero no solamente excavar, a robar tesoros arqueológicos de esa región. Esos son los expertos. Y los teólogos, ¿quiénes son? Los que se dedican a estudiar la religión. Teólogos, los que estudian a Dios, las religiones, a eso se refieren. Tanto expertos como teólogos reconocen que los relatos de la creación del Antiguo Testamento, esos que están en el libro del Génesis y otros, capítulo 1 al 3, son versiones corregidas y abreviadas de textos originales sumerios, ¿ven? Entonces la Biblia no es un libro que Dios escribió, como le meten en las iglesias a la gente, los embrutecen, que Dios escribió ese libro, que ese libro es sagrado y que todo lo que dice ahí es palabra. Eso es disparate. Son copias exprimidas, muy exprimidas a veces, de textos sumerios miles de años más antiguos. Alguien reunió, hizo eso, o alguien, son muchas personas que todavía ni se sabe quiénes fueron, recopilaron esos textos y los exprimieron ahí y escribieron esos textos, lo colocaron en lo que hoy se llama la Biblia. Tanto los expertos como los teólogos reconocen que los relatos de la creación del Antiguo Testamento, Génesis capítulo del 1 al 3, son versiones corregidas y abreviadas de textos originales sumerios. Un siglo más tarde, en nuestra obra, El 12º planeta, dice Zecharia Sitchin, un siglo más tarde, en nuestra obra, El 12º planeta, escrito en 1976, dice Zecharia Sitchin, demostramos, él habla en plural, por es él, demostré que estos textos no eran mitos primitivos. ¿Ve? Es el trabajo grande que hace Zecharia Sitchin, el desmitificar esos textos que los expertos europeos y estadounidenses y los teólogos se empeñan en seguir diciéndonos que son mitos, leyendas religiosas. Zecharia Sitchin es claro en eso. No son mitos ni leyendas. Son relatos históricos con un grado científico muy profundo. Dice Zecharia Sitchin que los expertos modernos comienzan a alcanzar ahora, o sea, a aceptar que eso no es mito ni leyenda, sino depositarios esos textos de un avanzado conocimiento científico que los expertos modernos solo comienzan a alcanzar ahora. Una ciencia que actualmente todavía no ha podido llegar hasta donde estos textos, lo que se nos dice en estos textos se llegó. Manipulación genética de un ser, la más profunda genética que todavía no se llega a ella.
no son mitos primitivos. Por eso la importancia de estos libros, señores, es que nos ha engañado, esto no es mito, es nuestra historia. Por eso es que estos libros es difícil encontrarlos. Usted va a cualquier biblioteca en su país y menciona a este hombre, los libros de Charles Hitchens, ¿quién es ese? Es un plan de ocultar ese tipo de literatura por los grandes que controlan las empresas que venden libros, las bibliotecas a través de diferentes países, ¿no? Las editoras controlan todo. Casi nadie conoce estos libros por eso. No están accesibles al pueblo común. Dice, las sondas espaciales no tripuladas a Júpiter y Saturno, enviadas por la NASA en Estados Unidos, han confirmado muchos aspectos increíbles de los conocimientos sumerios en lo relativo a nuestro sistema solar. Cada sonda que envían al tal o cual planeta simplemente confirma lo que ya está en los textos sumerios. Eso es lo que Charles Hitchens nos dice. Las sondas espaciales no tripuladas a Júpiter y Saturno han confirmado muchos aspectos increíbles, de los conocimientos sumerios en lo relativo a nuestro sistema solar. ¿Cómo? Si no tenían naves para ir allá y verificar, ni para enviar, como la tenemos hoy, porque los Anunnaki era que iban y venían de su planeta acá. Andaban el sistema solar completo, lo recorrían, entonces le transmitieron esos conocimientos a los sumerios. Y los sumerios los reconocen. Todo lo que sabemos nos los enseñaron los Anunnaki. Pronto. Si lo quieren creer, que lo crean esos expertos europeos. Pero es así. No existía esa mentalidad de mentiroso como hay en Europa o en Estados Unidos, de mentir y ocultar y tergiversar las informaciones. Esa mentalidad no existía. Las sondas espaciales, dice entonces, enviadas a Júpiter y a Saturno, simplemente han confirmado muchos aspectos increíbles de los conocimientos sumerios en lo relativo a nuestro sistema solar, como el de que los planetas exteriores, ¿cuáles son los planetas exteriores? Pues hay que colocarse ahí donde está el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, están ahí eternamente girando alrededor del Sol, el cinturón de asteroides. Entonces los planetas exteriores son de Júpiter hasta Plutón, y van hacia el interior del sistema solar. Y los otros entonces son de Marte hasta Mercurio. Esa es la división, a esa división se refiere. Dice, como el de que los planetas exteriores, esos son los exteriores de Júpiter hasta Plutón, interiores de Marte hasta Mercurio. La información que ya estaba en los conocimientos sumerios, como el de que los planetas exteriores tienen numerosos satélites y el de que hay agua en algunos de ellos. ¿Qué novedad puede haber en un satélite que China envía a la Luna, o que Rusia envía a la Luna, o que Estados Unidos envía a Marte, o cualquier? ¿Qué novedad puede haber si ya está en los textos sumerios? Eso es lo que se echaría así. Cada vez que aparecían esas informaciones que se descubrió Plutón, Secharia Sitchin le escribía al jefe de la NASA, pero ya eso está en los textos sumerios, simplemente lo está confirmando, ya está en los textos sumerios, no han descubierto nada nuevo. Y entonces se atribuyen esos descubrimientos para presentarlos como que son los más avanzados. ¿Sí? Y no es nada de eso, señor, ya está en los textos sumerios. Como que hay agua en algunos de ellos, claro, ya Enki cuando venía de Nibiru paró en Marte a restablecer la nave de agua. Había agua cuando ellos llegaron aquí a la Tierra en Marte, no había perdido su atmósfera. Entonces descubrir eso ahora no tiene ninguna gracia, no es ninguna novedad. No quieren aceptar los textos sumerios, entonces, descubrimos, somos los primeros que hemos descubierto agua en Marte, agua en la Luna, que nada. Y que hay agua en algunos de ellos.
Se ha descubierto que esos distantes planetas y algunos de sus principales satélites tienen núcleos activos que generan calor interno. Algunos incluso llegan a irradiar más calor del que reciben del distante Sol. La actividad volcánica proporciona sus propias atmósferas a estos cuerpos celestes. ¿Ven? Los volcanes no son para destruir el planeta, son parte del planeta, alimentan la atmósfera del planeta, las erupciones volcánicas. ¿Por qué producen desastre? Porque el ser humano le agarró la manía de estar yendo a vivir cerca donde hay uno de esos elementos. Pompeya y en Italia y otros lugares, por ahí por la isla de Sicilia, esos volcanes que están llenos, rodeados de pueblos, aquí en América también, en Ecuador y en otros lugares. La gente va y se muda cerca de los volcanes. Cuando erupcionan matan a miles. Pero no es porque sean por naturaleza nocivos, es que el ser humano va a donde no tiene que ir. Porque cada vez que eso es un elemento terrestre, sale afuera, lance ese magma afuera, eso fortalece la atmósfera, no contamina el planeta. Quien contamina el planeta somos nosotros, los terrestres, haciendo disparate. Entonces las erupciones volcánicas no son causa de destrucción del planeta, al contrario, fortalecen la atmósfera del planeta. Los planetas las tienen como parte de su vida, las erupciones volcánicas, los volcanes. La actividad volcánica proporciona sus propias atmósferas a estos cuerpos celestes y en ellos se dan todos los requisitos básicos para el desarrollo de la vida. Tal como decían los sumerios hace 6.000 años. La vida puede desenvolverse en cualquiera de esos planetas. Tiene su ingrediente ya para que surja vida, como surgió aquí. Entonces, ¿qué hay de la existencia de un 12º miembro del sistema solar? Un 10º planeta más allá de Plutón, el sumerio Nibiru. Y en Babilonia se le llamaba, con el dios de ese hijo de Enki, Marduk. Los sacerdotes de Marduk impulsaron esa religión que creó Marduk para llamarle a ellos de dioses y escribieron todos unos libros manipulando la realidad y la historia y le atribuyeron a ese Marduk, hijo de Enki ahí, que reinaba ahí en Babilonia era su ciudad, como que él era una especie de Nibiru, que creaba, que destruía, que creaba no sé qué y esto, como que era el planeta Nibiru. Entonces por eso ellos le llamaron al planeta Marduk en honor a su dios ahí, su dios. Fue toda una manipulación de textos y de realidades que hicieron esta gente. ¿Dónde? Los sacerdotes, ven, los sumos sacerdotes manipulando textos. Ya viene desde allá, que Marduk era Nibiru, el que luchó con Tiamat allá y formó la tierra. Por eso que los textos bíblicos son el fruto de esa mentalidad de los seguidores de Marduk, que el tal Yahvé creó el cielo y la tierra, que separó las aguas, no sé cuánto. Todo eso, esa mentalidad atravesando en los textos para manipular a los terrestres ignorantes. Entonces, ¿qué hay de la existencia de un 12º miembro del sistema solar? Un 10º planeta más allá de Plutón, el sumerio Nibiru, o babilonio, o el que le decían los babilonios Marduk. Un planeta cuya existencia se convirtió en una conclusión básica y de largo alcance en mi libro llamado El 12º planeta, dice Zecharia Sitchin, el 12º planeta. En 1978, astrónomos del observatorio, recuérdense que él escribió el libro El 12º planeta, Zecharia Sitchin lo escribió en 1976. En 1978, 2 años después de publicarse ese libro, astrónomos del Observatorio Naval de Estados Unidos en Washington determinaron que Plutón, siendo más pequeño de lo que se creía en un principio, no podía explicar por sí mismo las perturbaciones de las órbitas de Urano y Neptuno. Se descubrieron perturbaciones en las órbitas de Urano y Neptuno. Algún cuerpo la estaba produciendo.
el que está más cerca de ellos dos es Plutón. Entonces dijeron estos científicos, concluyeron que por el tamaño de Plutón era imposible que sea él el que esté causando esas perturbaciones en las órbitas de Urano y Neptuno. Estos astrónomos postularon la existencia de otro cuerpo celeste más, que tendría que encontrarse más allá de Plutón. Van caminando hacia Nibiru, es el 12º planeta. La Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, NASA, anunció la conclusión de que ciertamente tenía que existir este planeta. Sobre si su existencia era real o no, se determinó el despliegue en cierta forma de sus dos naves espaciales Pioneer, naves espaciales no tripuladas que fueron lanzadas por la NASA de Estados Unidos, Pioneer, que se precipitaron en el espacio más allá de Saturno, tentando descubrir ese otro planeta. Y a finales de 1983, los astrónomos del Laboratorio de Propulsión a Reacción de California anunciaron que el IRAS, mayúscula, IRAS, el telescopio infrarrojo montado sobre una nave espacial y lanzado bajo los auspicios de la NASA, con la cooperación de otras naciones, había descubierto más allá de Plutón, ¿ve? El telescopio lanzado en una nave había descubierto más allá de Plutón un misterioso cuerpo celeste, ¿ve? Le dicen misterioso cuerpo celeste, muy distante, de casi 4 veces el tamaño de la Tierra. Pero nuestras crónicas de la Tierra, ven, eso lo descubrieron, eso de la NASA, dicen ellos. Entonces dice Zecharia Sitchin, pero las crónicas de la Tierra que yo he escrito, basadas en esos textos sumerios, no dejan lugar a dudas sobre este último descubrimiento. Es Nibiru. ¿Y qué se descubrió en Google? Pichado con aquellos cuadritos que le pone Google a un lugar cuando no quiere que nadie sepa qué lugar es ese. Aparece todo pichado, pixelado, ¿no? Los miles de cuadritos, eso. Alguien le quitó miles de esos cuadritos por encima a una de esas fotos de Google. ¿Y qué apareció? Nibiru, igualito como lo narran, como lo refieren y lo designan los Anunnaki, como lo llamó Ea, que vino de allá, Enki. Mi planeta es rojo, tiene como alas, y así lo representaban los sumerios, un disco alado. Pero ¿quién más hizo ese descubrimiento que dice se lo atribuye la NASA? Lo hizo un chileno antes de la NASA, llamado Carlos Muñoz Ferrada, autodidacta, un tipo astrónomo, tenía su propio laboratorio allá en Chile. Y era matemático, inteligentísimo. Matemáticamente, calculándole en papeles que publicó después, se publicaron esos papeles, descubrió ese planeta. Descubrió cuántas velocidades tiene su órbita. Descubrió que la órbita de ese planeta es elíptica, no es redonda como los planetas de nuestro sistema solar, a excepción de Plutón, que es elíptico también. Ese planeta tiene una órbita elíptica. 3000 y tantos años, dijo Carlos Muñoz Ferrada, se toma ese planeta para llegar aquí. Y pasa entre Marte y Júpiter. Le llamó planeta cometa. Le dijeron, ¿por qué usted le llama a ese planeta cometa? Dice, porque tiene cola como un cometa. Tiene órbita elíptica como un cometa. La órbita elíptica es esa que va así. Se aleja y vuelve así. No es la redonda, no. Y entonces le dice, y tiene 3 velocidades. Ahí también decía, planeta, ¿por qué? Porque tiene masa como un planeta. Calculado matemáticamente. Y dice, él gira alrededor de una estrella muerta en lo profundo del espacio. Va allá y vuelve aquí. A nuestro Sol, entre Marte y Júpiter pasa. Y tiene 3 velocidades. Una cuando está aquí, saliendo del Sol, hacia su planeta, la parte más cercana a la Tierra ahí, otra cuando va por la mitad del camino y otra cuando llega ya a su estrella muerta, tiene otra velocidad.
que es la mínima. Matemáticamente lo calculó todo. Carlos Muñoz Ferrada, chileno, mucho tiempo que murió. Y no es de esa comunidad científica de Europa ni de Estados Unidos. Antes que ellos lo descubrió. ¿Quién escuchó hablar de ese hombre? Nadie. Porque no es de ellos, ni es europeo, ni es estadounidense. O sea, no es de la llamada comunidad científica. Él decía, esos son un monte de disparatosos. Solo creen en lo que ven en los espejitos del telescopio. Él lo hizo todo matemáticamente. Y diseñó la órbita. En la lectura que yo hice del 12º planeta, les muestro esas hojas donde están los croquis y los diseños que hizo Carlos Muñoz Ferrada. En YouTube hay una entrevista de él o dos. Carlos Muñoz Ferrada, pueden buscarlo, donde él habla. Y le pregunta el tipo, ¿por qué usted le llama planeta cometa? Y él da todos esos detalles, que la NASA no la ha dado nunca hasta el día de hoy. Esos detalles que dio Carlos Muñoz Ferrada matemáticamente sobre Nibiru. Esta gente se dedica a esconder, por eso es que Google lo tenía todo pixelado, porque Google le sirve al Pentágono y la NASA es una dependencia del Pentágono, de los militares. Puro esconder todo y mentir a la gente para concentrar ellos todo ese conocimiento para ellos. Es un monte de mentirosos. No se puede creer en los informes que esa gente dan cuando descubren algo en el espacio. Una mentalidad egoísta hasta el extremo. Solo ellos. Primero ellos, segundo ellos, tercero ellos, cuarto ellos. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin entonces que lo que todavía no han dicho que sea un planeta. Dice, descubrieron un cuerpo celeste más allá de Plutón, un misterioso cuerpo celeste, misterioso, dice, muy distante, de casi 4 veces el tamaño de la Tierra y que se movía hacia la Tierra. Ven, él viene hacia acá, entra en el sistema solar y vuelve a su estrella muerta, igualito como lo dijeron los sumerios, como los Anunnaki que vienen y ya le contaron a los sumerios. En la epopeya de la creación sumeria, que ya leímos en el 12º planeta, se narra cómo fue que él comenzó a entrar aquí. Como dice que la NASA percibió, se dirige hacia la Tierra, haciendo su órbita. Pasa en medio de Júpiter y Marte. Fue capturado por el sistema solar nuestro. Va a su estrella muerta y vuelve aquí. Y hace ese recorrido, una órbita elíptica. Se dirige hacia la Tierra, ellos descubrieron. Entonces lo fotografían y lo esconden. ¿Ustedes ven? Que lo que estoy diciendo sobre ellos no es falso, son mentirosos, esconden las cosas, todo. Cuando ustedes vean un informe de la NASA que dice tal cosa, coloca el signo de interrogación, ¿será verdad eso que están diciendo? Puro esconder todo, todo. En Estados Unidos no hay nada gratis, ni siquiera la información que te dan. La mentalidad. Dice que todavía no han dicho que sea un planeta. ¿Ves? Todavía no han dicho, y ya los sumerios lo dijeron hace miles de años atrás. Todavía los de la NASA no han dicho que sea un planeta, pero nuestras crónicas de la Tierra, esos libros que escribió Zecharia Sitchin, Crónicas de la Tierra, no dejan lugar a dudas sobre este último descubrimiento. Es Nibiru. Ya los textos sumerios lo aclararon. Por eso se dirige hacia la Tierra. Cada 3.600 años pasa por acá. Por eso es difícil verlo entre Marte y Júpiter. Porque la generación que lo ve ahora no es la misma que lo verá 3.600 años después. ¿Qué generación dura 3.600 años? Y han pasado varias generaciones terrestres en 3.600 años. En 1983, dice Zecharia Sitchin, en la Antártida y en algún otro lugar se encontraron rocas que son indudablemente fragmentos de la Luna y de Marte, meteoritos que caen. Y los científicos están absolutamente desconcertados acerca de cómo ha podido suceder esto. Piedras de Marte
y la luna aquí, que han caído aquí, se descubrieron en la Antártida. ¿Cómo ha podido suceder esto? El relato sumerio, entonces Charles Hitchens dice, está ya en los textos sumerios. El relato sumerio de la creación del sistema solar, la colisión de los satélites de Nibiru con Tiamat, ese planeta que estaba entre Marte y Júpiter, la órbita que ocupó Nibiru, y el resto de la cosmogonía de la famosa epopeya de la creación, que lo pueden bajar de internet, está en español, epopeya de la creación sumeria, ofrecen una amplia explicación. ¿Y qué hay de los textos que describen la creación del hombre a través de la manipulación genética, de la fertilización in vitro y de la reimplantación? Textos sumerios. Tecnología miles de años atrás, más avanzada que la que hay hoy. Colocarle una cabeza a un tipo, eso ya se hacía. Lo hacían los Anunnaki, le enseñaron a algunos terrestres. Los textos están escritos de esos terrestres, en Grecia, en Egipto. Médicos que sabían hacer eso. Los recientes avances en ciencias y tecnologías genéticas han confirmado, por un lado, el concepto sumerio de la evolución gradual y por otro, de otra forma inexplicable, aparición de un Homo sapiens biológicamente avanzado a través de la ingeniería genética de los Anunnaki. Incluso el método reciente de procreación en tubo de ensayo, la extracción de un óvulo femenino, su fecundación con el semen purificado del varón y la reimplantación del óvulo fertilizado en el útero de una mujer, es el mismo procedimiento descrito en los textos sumerios desde hace miles de años. Es lo que se está haciendo hoy. Una pareja no puede tener hijos porque la mujer tiene problemas, es infértil. Entonces van a hacerse una implantación de óvulo artificial. Toman esperma de algún donante. Estaba yo viendo un donante ahí, holandés me parece que, o inglés. Es padre como de algunos 500 hijos. ¿Por qué? Porque él le vendió su semen a cantidad de laboratorios en Europa y lo usaban para fecundar el óvulo en mujeres, implantárselo a otras que querían tener hijos y no podían y iban a pagar por ese servicio, asistencia artificial para tener hijos. Entonces le implantaban el semen, los espermatozoides de ese hombre, fecundaban el óvulo y se le implantaban a esas mujeres infértiles y daban a luz. Entonces él es padre biológico de más de 500, decían. Entonces inmediatamente hay un país europeo, no sé cuál fue, dictaron una ley, prohibido ya implantarle ese tipo de semen de ese señor a más mujeres. Porque viene el problema de los hijos. Cuando esos 500 comiencen a buscar el padre, no hay manera de que ese hombre asista a 500. A nivel de la necesidad paternal en esas criaturas, personas que van a nacer de él. Son hijos de él biológicamente. Entonces a eso se refiere Zecharia diciendo que eso ya se hizo miles de años atrás, lo hicieron los sumerios, ¿no? Los sumerios, no, los Anunnaki. Si los dos acontecimientos principales, la creación de la tierra y la creación del hombre, están correctamente descritos en la Biblia, ¿no deberíamos aceptar también la veracidad del relato bíblico en lo referente a la aparición de la humanidad en la tierra? Vamos a hacer una parada por aquí, señores. En la próxima continuamos con esta maravillosa lectura. Soy Jorge Quevedo. Gracias a todas y a todos. Y a partir de ahora le voy a dejar en el canal, ahí en la descripción del canal, el breve comentario que se coloca en la parte baja del video, unos lugares, unos sitios donde yo tengo otros canales que pueden seguirme también. Hay uno que es de Rusia, se llama Rumble. Muy buen sitio de videos. Ya estoy subiendo videos en ese sitio, entonces le voy a poner la dirección en este video y en los otros para que accedan también. Y en YouTube también tengo otro canal que se llama Sabiduría Popular.
En Rumble también está, es rumble.com, es de Rusia ese sitio, es rumble.com, y escriben ahí Leyendo Avanzamos, que tiene el mismo nombre que este canal en YouTube, Leyendo Avanzamos, escriben en rumble.com y ahí va a aparecer mi canal, Leyendo Avanzamos. Gracias a todos y a todas por vernos. Hasta la próxima.